con la ayuda del Señor, hoy quiero hablar sobre el liderazgo espiritual, un tema que yo por lo menos no recuerdo haberlo tratado. El liderazgo espiritual. ¿Qué es ser un líder dentro de la iglesia? Porque hay líderes en la sociedad secular, hay líderes en las empresas, hay líderes en todos los órdenes de la vida, pero yo me voy a referir al liderazgo espiritual. No digo de la iglesia porque también voy a mostrar liderazgos en el Antiguo Testamento, antes que estuviera la iglesia. La palabra líder es muy utilizada actualmente en las iglesias modernas. Sin embargo, esa palabra no aparece en las versiones tradicionales o clásicas de la Biblia. Vos lees las versiones más antiguas y la palabra líder no aparece. Las versiones modernas sí redundan en decir la palabra líder. En su lugar figura otros términos que para nosotros no son muy usuales, como diáconos, ancianos, obispos, pastores, pero en definitiva eran todos líderes. Pero en la mayoría de las versiones modernas, como dije, aparece la palabra líder, liderazgo. Líder es alguien que preside. Líder es alguien que dirige, que influencia sobre otras personas. Una persona que verdaderamente es líder tiene influencia sobre otras personas, influencia para bien, para motivarlos, para entusiasmarles, para hacer que deseen ser fieles al Señor, seguir al Señor, servirle al Señor. Es alguien a quien la gente quiere seguir o quiere imitar, sin palabras. No hace falta de decirles, síganme que no los voy a defraudar. Ustedes se ríen porque alguien dijo eso. Ustedes ya saben quién, alguien del gobierno en una época pasada. Bueno, pero un verdadero líder es alguien que la gente ve y sin palabras dice, ¿cómo quiero ser como esa persona? Mira cómo es su conducta, mira cómo es su comportamiento, mira cómo es su carácter. Alguien que es un ejemplo, habla más con sus hechos que con palabras. O sea que para ser líder es necesario que tenga influencia sobre otras personas. Si alguien es líder pero no influye en nadie, entonces no es líder verdaderamente. Y si influye negativamente, menos que menos. Un líder siempre provoca, induce a que la gente siga a Cristo, le sirva a Cristo, sirva al Señor. Hay algunas condiciones básicas. En primer lugar, es necesario ser siervos antes de ser líder. Es necesario ser siervos antes de ser líder. El Señor Jesús comenzó el entrenamiento de los que formarían el grupo apostólico, llamándolos a que los siguieran y fueran sus discípulos. Así que condición básica, que los siguieran. Y yo recuerdo esa frase que todos conocen: si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo es mucho, muchísimo. Es dejar nuestra voluntad de lado, es hacer la voluntad de Dios, dejar nuestros planes de lado para que se cumplan los planes del Señor. Y esté dispuesto a tomar la cruz cada día, esté dispuesto a sufrir. Un verdadero seguidor de Cristo es uno que no rehúsa el sufrimiento. No es un masoquista que anda buscando sufrir. El masoquismo es como una enfermedad psicológica que se complace en el sufrimiento, pero nada que ver. El verdadero líder está dispuesto a sufrir por el Señor, así como Él sufrió por nosotros. No hay méritos en sufrir, porque Él sufrió todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Pero en el seguir a Cristo y sobre todo ser líder implica sufrimiento. Hay muchos días, muchos momentos de gozo, de satisfacción profunda, de recompensa del Señor, incluso reconocimiento de la gente, de muchas cosas. Pero el sufrimiento llega. Así que primero
hay que seguir a Jesús. No los llamó Jesús de inmediato a sus discípulos que fueran líderes. De entrada, Él no los llamó líder ni pretendió que lo fueran, sino seguidores. No solamente creyentes, sino seguidores. Tenían que ser siervos antes de ser líder. O sea que no se puede ser líder sin ser un siervo, uno que sirve a los demás, sirve al Señor. En el liderazgo secular, el líder de una empresa es un jefe que imparte órdenes y no hay vueltas. Es uno que manda. En el liderazgo espiritual es uno que está al servicio de los demás. Y el máximo líder, ¿quién será? El Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que el máximo líder nos dio su propio ejemplo. Para esto hay un orden progresivo para llegar a ser líder. No es de hoy para mañana. En primer lugar, ser creyentes en Cristo Jesús. Creyentes. Ser creyente es algo importante, claro que lo es, pero es apenas el comienzo. Los que creen en Él. Si salís a la calle, haces una encuesta, mucha gente te va a decir, yo creo en Cristo, pero no mueve un dedo en favor de la obra de Cristo. Creen simplemente que Él existió como personaje histórico. En segundo lugar, discípulos del Señor. No solo creen en Él, sino que aprenden de Él, lo siguen, lo obedecen. Es un poco más intenso. A estas alturas cada uno se estará preguntando, ¿qué soy? ¿Un creyente o soy un discípulo? Bueno, cada uno tendrá su propia respuesta. En tercer lugar, siervos del Señor Jesucristo. No solo creen en Él, no solo aprenden de Él, no solo le siguen, no solo le obedecen, sino que le sirven. De ahí la palabra siervos del Señor Jesucristo. Entonces vamos increciendo. En cuarto lugar, líderes del Señor Jesucristo. Empezamos como creyentes, después pasamos a un nivel que sería discípulos, después siervos del Señor y finalmente, en cuarto lugar, líderes del Señor Jesucristo. No solo creen en Él, no solo aprenden de Él, no solo le siguen, no solo le obedecen, no solo le sirven, sino también, quiero que escuches bien, hacen que otros sean y hagan lo mismo que ellos. Un verdadero líder forma otros líderes, porque dice algún día me voy para arriba, pero alguien tiene que quedar en mi reemplazo. Un verdadero líder forma otros líderes. Ahí está la prueba del liderazgo. En segundo lugar, queremos ver cómo son electos, cómo son elegidos los líderes. Generalmente los líderes son elegidos por líderes de mayor experiencia. Generalmente, los líderes son elegidos por líderes de más experiencia. La prueba lo tenemos en la palabra de Dios. En primer lugar, Moisés, por ejemplo, eligió a sus líderes para que lo ayudaran. Moisés, todavía no estaba en la iglesia, pero tenía un pueblo tan numeroso, multitudinario, y él estaba ejerciendo su ministerio solo. Entonces ustedes saben la historia, vino al suegro Jetro y le dijo, Moisés, o me imagino que le habrá querido decir, querido yerno, te estás matando, vos solo, y el pueblo es numeroso, y vos te cansás, el pueblo se cansa, pero eso no es nada. Ahí surge la pregunta, ¿quién tenía que elegir los líderes que le ayudaran a Moisés? Bueno, podía haber sido Dios mismo, que conoce todas las cosas. Podía haberse hecho una votación entre la multitud a quien elegían el pueblo de Dios. Sin embargo, no ocurrió así. Fue Moisés el que eligió los líderes que lo ayudarían. En Números, capítulo 11, versículos 14 al 17. Números 11, 14 al 17, Moisés le dijo a Dios, Moisés le habla a Dios y le dice, por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo.
es demasiado trabajo para mí. Y no era para menos, era una multitud gigantesca. El siguiente versículo dice, si vas a seguir tratándome así, le dice Moisés a Dios, mejor quítame la vida. Yo no puedo seguir. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Qué tremenda conversación, qué osadía la de Moisés de hablarle así a Dios. Pero Dios no se enojó, Él fue honesto, fue sincero. En el versículo 16 dice, Dios le respondió a Moisés, reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes, llévalos al santuario y que esperen allí. Quiero que tengas en cuenta lo que Dios le contesta. Vos, Moisés, reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes. Fíjate bien, que sean capaces de liderar, no que sean figurativos, que sean líderes. Llévanos al santuario y que esperen allí. Verso 17, yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré entre los ancianos una parte del espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo, así no tendrás que hacerlo todo. Ahí tenemos, es muy importante. Tenía que Dios sacar el espíritu, es una forma figurada de decir, tus actitudes, tus criterios, la visión que yo te di, se la tengo que poner en los que te van a ayudar. Porque si tus líderes tienen otra visión, el equipo no va a funcionar. Porque en vez de ayudarte, te van a hacer la contra o siempre van a estar disconformes. Entonces tenés que buscar personas idóneas. Y vos lo conocés muy bien, porque mucho tiempo ya llevas con el pueblo. Pero yo voy a hacer algo que vos no podés hacer. Voy a sacar de tu espíritu, de tus actitudes, de tus criterios, de la visión que yo te di, y se lo voy a colocar en cada uno de los líderes que vos hayas elegido. Ahí tenemos una elección hecha por el líder principal, aconsejada por Dios mismo. En segundo lugar, Jesús eligió de entre sus seguidores para ser los líderes. A veces pensamos que Jesús tenía 12 discípulos. Jesús tenía una multitud gigante de seguidores, otros eran oidores, pero en general eran seguidores, discípulos. Y él podía haber dicho, bueno, chicos, elijan lo que ustedes conocen y elíjanlos para que sean mis colaboradores inmediatos. Pero sin embargo, en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, Lucas 6, 12 y 13 dice que en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Otras versiones dice orando. No era para menos. Tenía que elegir quiénes iban a ser sus colaboradores inmediatos, los apóstoles, 12. Así que entre la multitud de discípulos él tenía que escoger. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. Jesús los eligió. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles, que no es un cargo jerárquico como hoy se quiere mostrar. Apóstoles quiere decir enviados a cumplir una misión. Y efectivamente, ya estando de seguidores de Jesús, Él los enviaba a los 12 de 2 en 2. Después también envió a 70 a sanar enfermos, resucitar muertos, liberar poseídos. Alguien por ahí me dice, pastor, el día que yo sea bautizado en Espíritu Santo voy a servirle al Señor. Bueno, es muy buena tu idea y es muy necesaria. Pero fíjate que Jesús, antes que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso sucedió después que Jesús ascendió al cielo en Pentecostés, fueron investidos de poder de lo alto. Pero Jesús, antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, Él los comisionó a los 12, que fueran de 2 en 2, y después a 70 más les hizo. Así que si todavía no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, no esperes, comenzá a servir al Señor, porque el tiempo se va y el tiempo se termina. En tercer lugar, uno podría llegar a decir, bueno, Jesús, ¿cómo no los va a elegir?
si él los conocía muy bien. Él tenía omnisciencia. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo a Tito que nombre líderes en las iglesias. El apóstol Pablo era como el supervisor, como el obispo de Tito. ¿Quién era Tito? Un pastor joven. Y entonces Pablo era su mentor, era su autoridad, y entonces le dijo a Tito algo muy interesante. En Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, Tito 1, 5 al 9, le dijo Pablo a Tito: te dejé en la isla de Creta para que resolviera los problemas pendientes. Ya había problemas en esa época en las iglesias. Y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. ¿Notaron esa frasecita? Le dice Pablo a Tito: vos tenés que nombrar líderes en las iglesias de cada pueblo. Tenés que elegirlo con sabiduría para que te ayuden. Verso 6. Un líder de la iglesia debe ser, y empieza a enumerarle las condiciones de lo que es ser líder espiritual. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Uy, 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 qué responsabilidad. De nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer. Bueno, parece obvio, pero a veces no es tan obvio. Y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Bueno, se entiende que sus hijos que todavía están bajo su autoridad, porque cuando los hijos se emancipan, se van, ya los papás o el papá ya no es responsable. Él les debió haber enseñado buena conducta, pero después que se independiza, cada hijo ya es responsable. En el versículo 7 dice: Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. No se trataba de ser vigilante, ni policías fiscalizadores, sino apoyándole, entusiasmándole, corrigiendo a otros si es que estaban en mal camino. Así que a los líderes de las iglesias que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Condiciones para el líder. Versículo 8, al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. En esa época no había hoteles, no había hospedaje, así que el único lugar donde alojarse era en la casa de los líderes. Y escuchá esta frase del versículo 8. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. A veces hacemos las cosas rápidamente y después evaluamos cómo hicimos. Y a veces nos agarramos la cabeza. ¿Por qué hice como hice? Por eso las recomendaciones para el liderazgo espiritual es: deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios. ¿Cuál? El evangelio verdadero. Pero pastor, no hay un solo evangelio. En nuestros días se predican varios evangelios. Evangelio de la prosperidad, evangelio de las promesas, evangelio sin las demandas del reino de Dios. Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa nueva, Dios te va a enriquecer. ¿Y las demandas? Que hay que arrepentirse, que hay que confesar pecado. Predicador, no hable de pecado, ni de arrepentimiento, ni de pedir perdón porque se te va a ir la gente. Prefiero quedarme con poco, pero enseñarte el verdadero evangelio de Jesucristo, que tiene ofertas y tiene demandas. Tiene demandas. Así que los líderes no deben creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza
y convencer a los que se oponen a ella. El líder se va a encontrar con hermanos en la fe que a veces se oponen a un sistema o a una enseñanza bíblica porque aprendió en otro lugar una doctrina equivocada. Y para eso hay que tener paciencia y seguir. En tercer y último lugar, a veces la congregación elige a los líderes aprobados por los pastores. A veces la congregación elige a los líderes aprobados por los pastores. Hechos 6, versículos 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6 dice que al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y eso que los alimentos repartían los apóstoles al comienzo. Pero no se trata del que hablaba griego o hebreo, se trata que las viudas griegas decían que recibían menos alimentos, las viudas pobres, que las viudas hebreas. Decían, están teniendo preferencia, y hubo una queja en la congregación. El verso 2 dice, de manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. ¿Ven? Hay pastores multiusos. Bueno, todos cuando comenzamos una obra somos multiusos. Coordinamos el culto, tocamos la guitarra. Así yo empecé. Yo en esa época tocaba la guitarra. Después dejé. Llevaba los coritarios, distribuía. Yo hacía devocional, yo era el portero, yo era el predicador, yo era multiuso. Pero esa época ya pasó. Eso es cuando comienza. Pero hay pastores de vieja data que siguen siendo multiuso. No es lo aconsejable. Cada cual a su tarea, porque si no, no funciona. Y los apóstoles fueron multiuso al comienzo. Pero después dijeron, no, es más importante que nosotros nos dediquemos a otra cosa. Y vamos a buscar hombres que se dediquen a esto. El verso 3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que enseñen, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esta responsabilidad. Siempre pensé en esto, para distribuir alimentos tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser respetados, llenos de sabiduría, a ellos les daremos esta responsabilidad. Claro, porque si no eran hombres temerosos de Dios, siempre había, bueno, esta ancianita es mi tía o mi abuela, yo le voy a dar el doble. Pero si eran guiados por el Espíritu Santo, no. Aunque es mi abuelita, le voy a dar la misma ración que a la que no es mi abuelita. Equitativos, justos, santos, llenos del Espíritu Santo. El verso 4 dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Estas son las 2 tareas básicas de los pastores, orar y enseñar la palabra. El verso 5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Y el verso 6, terminando, quiero que escuches muy bien. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Pidieron que el Señor los ocupe y los involucraron en la tarea. Como vemos, en la mayoría de los casos que hemos visto, los líderes de más experiencia elegían a los líderes que los ayudarían. La mayoría de los casos. ¿Quién elegían a los líderes? Los líderes de más experiencia. Estaban buscando sus colaboradores. Para que la congregación pueda elegir a los líderes es necesario. ¿Puede elegir la congregación? Claro que sí. Pero hay 2 cosas que a veces no están presentes. Que haya suficientes candidatos a líderes. Un ejemplo práctico, si necesitamos 5 líderes, 5 consejeros, yo no te puedo presentar 6 consejeros y votar a 5.
Es absurdo. Yo para elegir 5 necesito presentarse una lista de 10. Y si son 7, mínimamente a 14 por lo menos. Pero a veces no hay. Y esta no es cosa nueva. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oren al Señor de la mies que envíe líderes a su mies. Eso fue siempre así. En este momento hay muchas iglesias sin pastor. Y hay muchas iglesias que no tienen el líder de tal ministerio y no tienen el líder de tal ministerio. Así que hay líderes muy buenos, pero no todos los líderes son buenos en la misma área. Yo quiero aclarar eso. Eso yo lo aclaré en la reunión de líderes que tuvimos estos días pasados. Puede haber un buen líder para cierta área, pero para otra área tal vez sea limitado. Y puede haber otro que es muy buen líder en otra área. O sea que cada líder es eficaz en cierta área. No todo líder es competente en todas las áreas. ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces, condición para que una congregación elija a sus líderes es que haya suficientes candidatos a líderes. Entonces uno puede tomar la lista y ahí elegir. Pero la segunda todavía es más importante, que los miembros conozcan muy bien a los candidatos. Y yo te puedo asegurar que en nuestra congregación los hermanos no conocen a los candidatos. No conozco, no, si a veces yo te digo, fulano de tal, no sé quién es. Si no sabes ni el nombre, menos vas a saber sus virtudes, sus flaquezas, su fortaleza, sus debilidades. Y pasa lo mismo que en los comicios, en las elecciones, te vas al cuarto oscuro y conoces al candidato principal, pero después tenés una lista sábana que vos decís, ¿quién es este? Yo ni sabía que existía este candidato a diputado, no sabía que existía este otro, y votás rumbo así como una flecha lanzada al aire. ¿Es una votación responsable y consciente? No, porque para votar responsablemente hay que conocer a la gente. Y los pastores no es que conozcamos tanto, pero sin ningún mínimo de intención de jactancia, yo te puedo decir que los pastores conocemos más que los miembros quién es quién. Quién es capaz de una cosa, quién es capaz de otra, quién no es capaz. Pero si uno a veces llama a votación, dice, fulano, lo conozco bien, pero lo conoces de vista. Y hay otros líderes anónimos que están ahí en el desconocimiento de la mayoría, porque tal vez no se exhibieron, no se mostraron, etcétera, etcétera. Concluimos haciéndonos algunas preguntas para saber si tenemos cualidades o actitudes de líderes. Vamos a hacernos nosotros algunas preguntas para saber si reunimos algunas condiciones, porque alguna vez Dios te puede llamar al liderazgo de tu iglesia. Alguna vez. Por supuesto, estas podrían ser una multitud, una lista de preguntas. Esto no es para medirle al otro, es para que vos te midas a vos mismo y que yo me mida a mí mismo. Primer pregunta, ¿soy líder de mi propia persona? ¿Qué quiere decir? ¿Soy disciplinado? ¿Soy responsable? ¿Soy confiable? ¿Soy imitable? Cada uno tiene su respuesta, con la mano en el corazón. Primera condición, ¿soy líder de mi propia persona? Segunda pregunta, ¿estoy sirviendo a las personas que están bajo mi liderazgo o me estoy sirviendo de ellas? Quiero repetirlo. El líder está no para mandar y dar órdenes, sino para servir a los demás. El líder de los líderes hasta le lavó los pies a sus liderados y le dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. La pregunta es, ¿estoy sirviendo a las personas que están bajo mi liderazgo o me estoy sirviendo de ellas, aprovechándolas para mi propio beneficio? Tercera pregunta,
Soy humilde para aceptar los errores que mis autoridades o mis liderados me señalan, porque todo líder verdadero está bajo la autoridad de otro líder que está por sobre él. Y él también tiene bajo su autoridad a sus liderados. El que no está bajo autoridad no tiene autoridad. Dice que la mujer está sujeta al esposo. Y dice que el esposo está sujeto a Cristo. Y dice que Cristo está sujeto a Dios. Hay una cadena de sujeción y de autoridad. Para tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad y no cortarme solo. Todo lo tengo que decidir consultando con mi autoridad. Entonces yo tengo autoridad también sobre mis liderados. 4, les hago ver los errores que cometen mis liderados y los corrijo con amor. Repito la pregunta. ¿Les hago ver los errores que cometen mis liderados? No es consentirle todo. Es decirle, vení, vamos a conversar. Lo que hiciste, esto está bien, está bien, está bien. Esto está mal. Y si tu liderado es un rebelde, se enoja. Y si es humilde, dice, sí, la verdad que sí. No me di cuenta. Y los corrijo con amor, no con autoritarismo. 5 y última pregunta. ¿Tengo autoridad y estoy bajo autoridad? Estamos viendo preguntas para ver si yo soy candidato a ser líder. ¿Tengo autoridad y estoy bajo autoridad? Hermanos queridos, mi tiempo ha expirado. Llevo 30 minutos y eso es lo previsto. Pero yo quisiera orar para que el Señor nos prepare, porque si servimos al Señor, tarde o temprano, vamos a ser líder. Yo empecé mi vida cristiana, ni jamás pensé que yo iba a ser pastor de iglesia, pero el Señor un día me llamó a liderar sobre sus ovejas y yo tuve que aceptar porque venía la orden del Señor. Así que yo te ruego que oremos y que el Señor nos ilumine, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento.